90 barrios de Engativá y 21 barrios de Fontibón. Y también, alcalde, entra el municipio de Cota, la zona industrial. Sí, aquí es importante mencionar una cosa. En las zonas no fueron definidas por localidades, ¿no? Fueron definidas según cómo funciona la red hidráulica del acueducto. Entonces es importante porque a veces la gente dice, bueno, ¿cuándo le toca a mi localidad? Entonces ese día me toca a mí, no necesariamente. Tienen que entrar a la página de la alcaldía, bogotá.gov.co, ahí está el mapa interactivo, ponen su dirección y ahí les diremos cuándo les toca la restricción. Es importante esto porque a veces hay confusión. Ayer, por ejemplo, eran barrios que ustedes mencionaron de 13 localidades, más o menos. Entonces, eso sí, no eran todas las 13 localidades, eran algunos barrios y eso es por la red hidráulica del acueducto. También la herramienta Chatico, el WhatsApp, que en cualquier momento puede aparecer en nuestra pantalla, donde los ciudadanos también lo pueden agregar a su teléfono celular. Ahí ya lo tenemos, 316-023-1524, y ahí va a poder consultar cuál es el día exacto, los horarios, la zona que le corresponde en esta medida de racionamiento de agua. Revisemos justamente la zona 3, la zona que desde mañana a las 8 de la mañana y hasta el domingo a las 8 de la mañana no va a tener servicio de agua, y son 119 barrios de Usaquén, 478 barrios de Suba y 13 barrios de la localidad de Barrios Unidos. Alcalde, también tenemos una gráfica que nos permite ver el consumo de metros cúbicos por segundo de agua, que digamos ustedes tienen como meta 15 metros cúbicos, ¿cierto? La meta es llegar a 15 metros cúbicos. Históricamente Bogotá, digamos, en el último año estaba por alrededor de 18. Desde el mes de enero iniciamos no solamente unos cambios operativos en el acueducto para traer más agua, 1.5 metros cúbicos adicionales por segundo del sistema Tibitoc y bajar la presión sobre el sistema Chingaza, y eso permitió en cierta forma aliviar, y con las campañas que hicimos de reducción de consumo logramos bajar a 17 en promedio. A raíz de seguramente los anuncios que vienen de la última semana hubo un leve aumento, ya estamos viendo un descenso. Y lo que tenemos es un buen dato del día de ayer. Ahora, no suficiente todavía, tenemos que seguir ahorrando. Claro. Esto es una combinación, tanto la restricción cumple una función como el ahorro. Es decir, la restricción sola no va a lograr el objetivo que tenemos. Necesitamos combinarlo con el ahorro voluntario de quienes no están en restricción. Definitivamente, alcalde, para el 8 de abril, que fue cuando se anunció la medida, hubo un leve aumento, 18,33 metros cúbicos por segundo, y esto fue disminuyendo el martes 17,84 metros cúbicos por segundo y el miércoles 17,39 metros cúbicos por segundo. Aquí todavía no había entrado en vigencia la medida de cortes de agua. ¿Cómo nos fue ayer con esa primera zona? Bueno, la cifra preliminar que nos han dado es positiva, el acueducto 15.8, o sea, logramos bajar significativamente. Eso es más o menos 1.5 metros cúbicos por segundo menos de consumo. Tenemos que llegar a 15, entonces todavía nos falta, todavía tenemos que seguir avanzando. Esto refleja el impacto que tiene la restricción en un primer día, seguramente algo ya de ahorro, de consumo. Sí. Tenemos que profundizar eso. Por eso, como decía Natasha, la gente del acueducto, es importantísimo que tomemos conciencia en el tema de la ducha, que es lo que más consume en el hogar, de lejos es lo que más consume. Si logramos bajar el tiempo en la ducha a menos de 5 minutos, es clave. Si se bañan con agua fría, extraordinario. Sí. Perfecto, porque entran, salen y perfecto. Si se bañan con agua caliente, pongan un balde debajo de la ducha, apenas la abren, para que esa agua no se pierda. Y esa agua la pueden utilizar después para el sanitario o para otra cosa. Entonces, es importante concientizarse y tomar todas las medidas, entendiendo que cada gota de agua cuenta en este momento. Muy importante. Alcalde, 15 metros cúbicos por segundo, ¿por cuánto tiempo? Esa meta ustedes dicen se debe sostener por cuánto, para que, digamos, volvamos a lo que se puede denominar los niveles normales. Esto es varios temas tenemos que tener en cuenta. Uno es el nivel de consumo. 2, el impacto de la restricción, y 3, las lluvias. Todo indicaba, según las predicciones del IDEAM en enero, que en el mes de marzo, última semana, empezarían las lluvias fuertes en Bogotá y alrededor de los embalses, que es donde realmente importa. No empezaron, y aún hoy no han empezado. Ustedes lo han visto estos días, han sido mayoritariamente secos, inclusive pues en el embalse ha ocurrido lo mismo. Entonces tenemos que lograr eso, por eso es difícil saber por cuánto tiempo. Necesitamos bajarlo a 15, pero al tiempo lograr que aumente lo que entra al embalse. Es la combinación de las dos cosas, bajarlo por restricción y por un ahorro voluntario por el cambio de comportamiento, pero al tiempo que aumente el agua que entre al embalse. Eso sí depende de la lluvia que tengamos allá. Entonces, esto que estamos logrando nos está permitiendo tener como un colchón mayor, sí, al reducir el consumo, pero necesitamos que ese colchón realmente crezca
bastante, y eso se logrará cuando lleguen las lluvias que se prevé serán más o menos en la tercera semana de abril. Muy bien, alcalde, usted lleva 100 días de gobierno, empezó el 1 de enero, y sin ponernos a mirar o con la intención de mirar el espejo retrovisor, creeríamos que esta crisis no se produjo en 3 meses. Durante el semestre pasado, el año pasado, en la anterior administración, no hubo ningún tipo de alerta sobre el nivel de los embalses y la situación que estaba ocurriendo en materia de agua, aumento del consumo, nivel de los embalses, que nos ha llevado a tomar medidas extremas a estas alturas del partido. Pues mire, aquí hay varias cosas. Aquí hay un problema estructural que tenemos en Bogotá, de muchos años. Es decir, esto no es solamente un tema de campañas, sino de la capacidad que tiene la red mediante la cual nos surtimos de agua en Bogotá. Vi una información de medios sobre el famoso proyecto Chingaza 2, eso se propuso hace muchos años. Sin embargo, se tienen unos retos ambientales que llevaron a que una administración, el alcalde Petro en su momento, dijera, eso no se va a hacer. Sí. El problema fue que no se buscaron alternativas. Y hay que lograr alternativas. Bogotá tiene que avanzar en alternativas. Alternativas que pueden tener que ver, por ejemplo, con un esfuerzo en el sistema norte, en el agregado norte, que trae agua y que se trata en Tibitoc, que trae el río Bogotá el agua. Entonces, tenemos que ampliar esa capacidad. Entonces, aquí hay un problema estructural de largo aliento que no es del último año solamente, sino es de los últimos 10 o 15 años. Ahora, la administración anterior, ¿qué hizo? Aumentó lo que se traía de Tibitoc en 1 metro cúbico en el último semestre. Sí. Pensando seguramente en la situación que se estaba viviendo. Tomaron algunas medidas, pero yo creo que ha sido insuficiente, obviamente por lo que estamos viendo. Nosotros llegamos y duplicamos, más que duplicamos, no solamente 1 metro cúbico adicional, sino 2,5 metros en total adicionales en Tibitoc para reducir la presión en Chingaza. Sí. Iniciamos unas campañas, avanzamos en agilizar un contrato que está en curso en este momento, que es un contrato para aumentar la capacidad de tratar agua de la planta de Tibitoc. Hoy estamos a tope, que es 7,5 metros cúbicos por segundo. Estos contratos van a permitir llevarlo a más de 10 e inclusive en algunos picos a 12 metros cúbicos por segundo. Eso permitirá traer más agua del agregado norte y reducir la presión sobre los embalses de Chuza y del embalse de San Rafael. Entonces, esa es una apuesta muy importante que estamos haciendo. En diciembre vamos a tener más capacidad para traer del agregado norte, va a ser muy importante. Ahora hay que recordar una cosa, por cuenta de la situación del río Bogotá, aún sin haber llegado a Bogotá al río, por cuenta de eso, las características que tiene esa agua significa un costo más o menos 4 veces mayor de tratamiento por metro cúbico que el agua que viene de Chingaza. Entonces hay que hacer esfuerzos para ampliar la capacidad, pero también para hacer unas inversiones en toda la cuenca del río Bogotá para reducir esos costos y tener más agua del agregado norte, menos costosa eventualmente y con mayor capacidad de tratamiento. ¿Le parece, alcalde, si revisamos los niveles de los embalses, esta última actualización que nos ha hecho la empresa de acueducto de Bogotá y que nos muestra cuál es justamente ese nivel que tienen los embalses? Por ejemplo, el sistema Chingaza, Chuza y San Rafael, 16,63%. Bajo eso, digamos que la disminución es mínima, pero bajó. También el agregado norte del que usted hablaba, alcalde, que tiene 3 embalses, 54,71%. Y el que se mantiene estable es el agregado sur, que justamente ayer que hacíamos este reporte, también reportaba un nivel entre todos sus embalses de 40,21%. En esto, Marco, es importante recordar lo que yo les decía. El agregado sur es, digamos, el más antiguo, sí. Es el que trae el agua de la regadera, Chisacá. Este agregado solamente hoy surte más o menos 4% de Bogotá. Usme, básicamente, sí. No más. Esa es la capacidad que tiene en este momento. El agregado norte que tenemos acá, porque si bien dice que está en 54%, repito, este es el que trae más o menos el 25% del agua de Bogotá, sí. Más o menos, y la trata en Tibitoc, que viene del río Bogotá. Entonces, ese tiene una limitante también en su capacidad, que es a 7,5 metros cúbicos por segundo hoy. Y el agregado Chingaza, que es el más importante, este es el que surte el 70% del agua de Bogotá. Por eso que en este nivel tan bajo es lo más grave. Y esto bajó ayer por cuenta de que si bien bajamos el consumo, no ha llovido. No ha llovido. Entonces al no llover, pues sigue bajando. Este es el que se trata en Biesner, la planta Biesner. Exactamente, este es el agua que se trata en Biesner, exactamente. Se necesita que llueva un montón necesitamos que llueva, ojo con esto, necesitamos que llueva, porque la gente va a empezar a decir, bueno, ya empezó a llover, llevamos 8 días lloviendo, 15 días, levanten ya esto. No es tan simple, porque está tan bajo que no es tan simple. Y además cuando el agua baja tanto en un embalse de estos, el agua de abajo es más difícil de tratar, porque tiene más componentes y más cosas por el lodo, lo que hay ahí. Sí. Ahora, segundo, las proyecciones que tenemos para el 2025 son aún peores en términos del nivel del embalse
de los embalses de Chingaza. Entonces, si no tomamos estas medidas ya, pero las mantenemos por un tiempo significativo y además logramos bastante lluvia, va a ser muy difícil enfrentar. La meta nuestra para estar bien en el 2025 es que a 31 de diciembre esta cifra que ven acá ustedes esté en 75%, el nivel de estos embalses, para poder pasar el año 2025 sin problema. Eso en materia de agua, pero también se han activado las alertas por una posible escasez de energía, que no solo obedece al nivel de los embalses, alcalde, sino que usted ha estado hablando de una necesidad de hace mucho tiempo también de una ampliación en las redes de transmisión. Sí, efectivamente Bogotá tiene unos proyectos que están atrasados, deberían estar listos hace unos 6 años, que amplían, digamos, las redes de transmisión, básicamente para que la gente, vea un poco más fácil esto. Tenemos como unas vías por mediante las cuales traemos la energía a Bogotá. Sí. Hoy son vías de 2 sentidos, digamos así, ¿no? De 2 carriles, uno en un sentido y otro, son pequeñas. Sí. Necesitamos dobles calzadas para poder satisfacer la demanda que tiene Bogotá en términos de energía. Eso está en construcción. Entonces el problema que tenemos es que obviamente ha seguido aumentando la demanda, cada vez más desarrollos en Bogotá, en la región. También a medida que avanza económicamente, un centro urbano genera más demanda de energía. Claro. Y al generar más demanda de energía, pues necesitamos traerla de otros sitios. Entonces ahí el reto es lograr activar rápidamente, digamos, destrabar esos proyectos que están en curso. Ahí le recuerdo Nueva Esperanza, Chivor Norte, entre otros. Al destrabarlos podremos garantizar que podemos satisfacer la demanda de energía en Bogotá. Entonces, eso es un reto. No es un reto de los próximos días o próximas semanas. Pero si no logramos destrabar esto en el curso de este año, tendremos problemas de abastecimiento de energía en la región. Definitivamente eso hay que ponerle mucho cuidado, alcalde. La ciudadanía le quiere preguntar y aquí en City TV le hemos dado los micrófonos, por eso nos vamos a conectar con nuestra reportera Daisy Nivia, que está justamente desde uno de los barrios que tendrá, como toda la ciudad, esta restricción de agua por 24 horas y esta rotación de cada 10 días, como lo hemos venido explicando toda esta semana. Daisy, buenos días, la escuchamos. ¿Y cuál es la pregunta del ciudadano que la acompaña? Alcalde, compañeros, muy importantes todos los temas que ustedes están trabajando el día de hoy allá en estudio, pero como nosotros vamos por toda Bogotá, llegamos en este momento al barrio La Felicidad, porque queremos que ustedes tengan esta oportunidad de preguntarle al alcalde mayor de Bogotá y vamos a hablar con una de las personas que está en este espacio. Buen día, bienvenido Arriba Bogotá. En este momento usted está viendo el alcalde mayor Carlos Fernando Galán hablando sobre temas de racionamiento de agua y demás. ¿Tiene alguna pregunta que a usted le gustaría hacerle? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Señor alcalde Carlos Fernando, ¿habrá algún tipo de sanción o alguna forma de denunciar, por ejemplo, a las personas que malgastan el agua en esta época de racionamiento, por ejemplo, en exceso de riego de plantas? Algún tipo de... ¿Qué irá a pasar, por ejemplo, con los lavaderos de los vehículos? Todo ese tipo de cosas que pueden generar alguna incógnita frente al desperdicio del agua en esta época de racionamiento. Bueno, muy bien. Sin duda necesitamos también sanciones. Yo creo que esto es una combinación donde tenemos que hacer labores pedagógicas para cambiar comportamientos, pero eso se hace con zanahoria y garrote, con pedagogía, pero también con sanción. Hoy vamos a emitir un decreto que va a incluir algunas medidas precisamente de sanción que tienen que ver con las herramientas jurídicas que tenemos para aquellos que derrochen agua. Y eso será muy importante. Hay que concientizar a la gente que tenemos que cambiar el comportamiento, pero necesitamos también tener la capacidad de sancionar, porque nos han llegado ya algunos casos de gente pues, que no está teniendo conciencia de las implicaciones que tiene esta crisis y tienen todos que colaborar. También nos ha llegado información, por ejemplo, de algunos casos que hubo eventualmente unos operadores de aseo que estaban lavando unas calles. Ahí ya obviamente tuvimos contacto con esos operadores para garantizar que tampoco haya despilfarro de parte de nadie, que tenga tampoco un vínculo con el distrito. Ahí hay que mencionar que parte de esta agua, digamos, nos informan que lo que ellos utilizan no es agua potable, no es agua del sistema de Bogotá, sino es agua lluvias en algunos casos. Entonces, eso sí, eventualmente es un llamado. Cuando puedan utilizar agua lluvia, almacenarla y con eso regar matas, con eso hacer cosas, bien, eso es fundamental, nos ayuda cuando llueva, obviamente, en este momento no está lloviendo, pero el resto tiene toda la razón que nos hacía la pregunta y es que tenemos que generar sanciones también.
Alcalde, quiero preguntarle rápidamente, y es que hay un montón de conjuntos que tienen sus propios tanques, ¿no? Entonces esos tanques pues ya estaban abastecidos y el día de la restricción usaron su agua que hoy van a volver a llenar. Cuando pasan esta situación en la que hay un preabastecimiento natural de este tipo de edificios, ¿hay restricción para este tipo de conjuntos o sanciones? ¿O ellos deberían abstenerse de usar el agua que tienen sus propios tanques? Pues a ver, muchos de estos ya cayeron en la restricción de ayer, ¿no? Y eso era una valoración que estábamos haciendo para ver el impacto. Aún con eso, con el hecho de que tienen tanques de almacenamiento, se logró reducir en 1.5 metros cúbicos con el racionamiento. Entonces es positivo. Ahora, el mensaje es, aún teniendo tanque de almacenamiento, si no cambian el comportamiento, tendremos que mantener la restricción. Nosotros anunciamos, cuando anunciamos las medidas, que íbamos a hacer una evaluación cada 15 días. Todos los días vamos a presentar el informe, pero vamos a evaluar en su integralidad cuál ha sido el resultado por zonas, entre otras cosas. Y ahí valoraremos si podemos reducir la restricción, porque la gente nos ha ayudado, mantenerla, o inclusive volverla más restrictiva si es necesario. Entonces, si la gente no toma conciencia y dice, no, yo tengo almacenamiento en mi casa, no me importa, no voy a cambiar de comportamiento, voy a seguir consumiendo la misma agua que antes, eso implicará que eventualmente tendremos que ir a más racionamiento y ahí sí ya no tendrán suficiente agua de almacenamiento. Entonces, ¿cómo sería una medida así más restrictiva, alcalde? Pues podría ser, todavía no me ponga porque entonces usted dice, ahorita en el titular, el alcalde Galán anuncia que hay más restricciones, todavía no. Okay. Pero más restrictiva, imagínesela usted. Estamos hablando de un día, cada 9 días para una zona de tantos barrios, ¿qué podría ser más restrictivo? Muchas más días. Más horarios, zonas, claro. Eventualmente hay que evaluar, pero no descartamos eso, obviamente, porque dependerá de los resultados que tengamos. No podemos descartarlo. Es que están muy bajitos y los por eso embalses. el mensaje que queremos mandarle a la ciudadanía, todos tienen que ayudar, tienen que concientizarse. Si ustedes creen que por el hecho de que tienen un tanque de almacenamiento no van a cambiar comportamiento y vamos a lograrlo, no lo logramos. Necesitamos que todos se sumen a esto. Definitivamente todos con un mismo objetivo, alcalde, aquí lo hemos estado recordando durante toda esta semana para que los ciudadanos tengan muy presente cuáles son esas zonas, los horarios y muy conscientemente ahorren el agua que se necesita porque esta es una situación crítica. Aprovechando que usted está con nosotros en la mañana de hoy, voy a pasar a otro tema muy importante y también tiene que ver con la movilidad en la ciudad y tiene que ver con este tema del pico y placa, porque sabemos que ustedes han venido haciendo estudios en materia de esta medida que podrían implicar ciertas modificaciones. ¿Ya tienen detalles o algo planeado en cuanto a la modificación del pico y placa como está establecido en este momento en Bogotá? Bueno, un informe preliminar que tenemos es, yo pedí, como usted dice, un estudio que nos entregaron la última semana de marzo más o menos, el último día de marzo, sobre qué alternativas de modificación podríamos contemplar para el pico y placa de Bogotá. Muchísima gente nos manifestó, vuelvan al horario que es solamente en hora pico, no lo dejen todo el día. Entonces eso se hizo en estudio, es una modelación que hace la Secretaría de Movilidad, porque yo creo que estas decisiones deben ser tomadas no con lo que uno cree que puede funcionar, sino con criterio técnico, con modelaciones. ¿Qué nos indicó la modelación? Primero, que tenemos menos kilómetros habilitados de vías en Bogotá en este momento versus lo que había antes. ¿Por qué? Por las obras. Y que va a reducirse ese número, es decir, vamos a tener más obras en los próximos meses y en el próximo año. Entonces, en esa coyuntura, reducir la restricción no es viable, no es serio, ¿no? Entonces, no se puede modificar la restricción en horario de semana, como está contemplado hoy. Ahora, pedimos un estudio adicional que no se ha definido, no hay una decisión tomada sobre si hacerlo o no, pero es estudiar si se pueden hacer restricciones el sábado. La gente me dice, no haga la restricción el sábado, es el único día que puedo sacar el carro. Bueno, pero lo que se está estudiando es si puede haber una alternativa de horarios, como el pico y placa regional, pero en los corredores de Bogotá. Y es, por ejemplo, un horario que sea de 7 de la mañana a 11 de la mañana unos carros, de 11 de la mañana a 3 de la tarde otros carros. Eso permitiría que todos los carros salgan el sábado. Todos pueden salir el sábado, claro, pero ajustándose a un horario. Y se turnarían de fin de semana en fin de semana. Entonces, el siguiente fin de semana, el que le tocó por la mañana, le toca el siguiente el sábado en la segunda, digamos, tanda. Pero repito, eso está en modelaciones en este momento, en estudio, para valorar si eso tendría un impacto. En Bogotá salen más o menos 44% más vehículos un sábado que un día entre semana. O sea, casi se multiplica digamos, de una manera significativa. Por 1.5 el número de vehículos que tenemos en las calles, más o menos. Entonces, teniendo en cuenta eso, el sábado yo sé que es para hacer vueltas, pero si podemos mejorarlo, vamos a apostarle. Ahora, unas medidas que sí van sí o sí, es que le vamos a hacer la guerra a los malparqueados.
Bogotá tiene que cambiar de conciencia en este momento frente al tema de la movilidad, porque eso no es solamente un tema de vías, no es solamente un tema de transporte, que es importantísimo, sino también de comportamientos. Sí. Esto suma también a lo que mencionábamos en el tema de la reducción del consumo. Porque aquí, infortunadamente, la gente, hemos hecho 367 operativos, más o menos, en el año contra malparqueados en diferentes zonas. Vamos a multiplicarlos porque necesitamos lograr que la ciudad se mueva. Entonces vamos a tener, por ejemplo, afectaciones en la Caracas, se van a cerrar gradualmente estaciones de la Caracas. Todo el corredor, no solamente de la Caracas, sino todo, digamos, el corredor oriental se va a ver afectado por esto. Claro. Y por ende, si no tomamos conciencia y actuamos acorde, pues no vamos a poder movernos. Esa gente que dice, no, yo paro aquí a esperar a alguien porque es que son solamente 3 minuticos, ¿no? Son 2 minuticos que va a esperar a alguien, no me importa. O parquean donde no es, dejan el carro, no les importa. Todo eso nos afecta, entonces vamos a declarar la guerra a los mal parqueados y agilizar las medidas que nos van a permitir hacer mayor gestión del tráfico. Las vías, lo que tiene que ver con intervención en intersecciones de Bogotá, también está medido. Cuando un carro queda bloqueado en una intersección porque cree que puede pasar y no puede pasar porque el semáforo se puso en rojo y se quedó atravesado, tiene un impacto en la vía que viene al otro lado y afectan varios kilómetros a la redonda. Entonces todo eso tenemos que cambiarlo. Y eso se hace también con zanahoria y garrote. Multas, pero también cambios de conciencia. Tenemos que ayudar todos. Tenemos sacrificios en los próximos meses y años en Bogotá que hacer para poder tener un mejor sistema de transporte público que estamos construyendo. Por cierto, el metro ayer se cerró el puente, digamos, la dovela que llaman, que es como que se conectó un lado del otro, el puente de la 1 de Mayo sobre la 68, el puente norte, ya se cerró, la placa de concreto, ya empezamos a hacer las adecuaciones necesarias para que en un mes ese puente, repito, el puente norte de la avenida 1 de Mayo sobre la 68 para vehículos esté habilitado con 4 carriles. En un mes más o menos, un mes y 10 días, estará habilitado para los carros ese puente, que es un hito del proyecto Metro que se está construyendo. Muy buenas noticias para la ciudad. Todo eso de lo que usted habla, alcalde, implica, como usted lo decía, que se mantenga el pico y placa como está y en lugar de eso analizar una ampliación de esa medida. Teniendo en cuenta eso que usted nos dice, ¿podría ampliarse a otros tipos de vehículos que no estaban anteriormente, como los eléctricos o híbridos? No, por ahora no estamos pensando en eso, ampliarlo. La ciudad tiene que dar una discusión que no es de la próxima semana ni de los próximos meses, que nosotros buscamos que incluya en el plan de desarrollo nuestro para que en los próximos años demos esa discusión de cómo hacemos un sistema que hoy tenemos de restricciones al uso del vehículo particular, pero que sea más eficiente, también más justo, eventualmente. Entonces ahí vamos a trabajar en ver cómo logramos mayor eficiencia. Por ejemplo, hay zonas de Bogotá que tienen mayor demanda que otras, ¿no? El pico y placa hoy tiene el pico y placa solidario, que es una especie de cobro por congestión, es poder salir el día que uno tiene pico y placa pagando. Sí. Pero hoy es general a la ciudad, siendo que hay algunas zonas que tienen mucha mayor demanda que otras. Hay zonas que no tienen realmente demanda, es decir, donde la gente no se quiere desplazar tanto que otras. Eso hay que contemplarlo, pero es una medida, repito, de mediano plazo y largo plazo que vamos a estudiar. Ahora, aprovecho para decir que también pusimos en funcionamiento los últimos 2 tramos de la avenida Guayacanes. Es muy importante, 12.6 kilómetros. Hay que decir, eso lo contrató y lo arrancó el alcalde Enrique Peñalosa. Luego lo continuó la alcaldesa Claudia López y nosotros llegamos simplemente a la etapa final a poner en funcionamiento los últimos 2 tramos que son muy importantes porque van a beneficiar a más de 1.5 millones de personas en todo el entorno de esa avenida Guayacanes, que es muy importante. Ya estuvimos registrando las reacciones muy positivas de la ciudadanía con esa apertura. Aníbal, usted tiene una pregunta para el alcalde. Bueno, realmente es de un televidente a través de redes sociales. Nos dice, ¿qué medidas con los ciclistas que no toman las ciclorrutas y no respetan las señales de tránsito ni los semáforos? Bueno, ahí vuelvo al tema de comportamientos, es muy importante. Sí. Ahora, el tema de las ciclorrutas, hay que mencionar una cosa. Yo también he tenido esa crítica a los ciclistas y les he dicho cuando me he reunido con colectivos, venga, pero ustedes tienen que usar la red existente, ¿no? Entonces me manifiestan, pero aquí hay un problema. Primero, la ley nos permite usar la vía. La ley hoy en Colombia nos permite usar la vía, no nos obliga a montarnos en el carril de la ciclorruta, 1. Y 2, la inseguridad en la ciclorruta es 3 o 4 veces mayor. Tenemos más riesgo de ser atracados en la ciclorruta. Entonces, y tienen razón, que pues estamos en una situación difícil. Nosotros hemos logrado reducir hurtos a bicicletas, hurto a comercio, hurto a personas, no lo suficiente, siguen ocurriendo. Entonces, esto es un trabajo conjunto de mejorar cultura ciudadana, pero también trabajar para mejorar la seguridad y tenemos nosotros como gobierno esa responsabilidad. Una de las prioridades que tenemos es que los corredores de movilidad, particularmente de movilidad sostenible como las ciclorrutas, sean más seguras, con mejor iluminación, con más presencia de policía, con cámaras. Entonces, eso estamos empezando. Ustedes entenderán que tenemos el reto del hecho de que recibimos un presupuesto aprobado, que no fuimos nosotros los que lo presentamos,
un plan de desarrollo que sigue, digamos, terminándose en su etapa final que viene del gobierno anterior. Entonces tendremos más y mejores herramientas definidas por nosotros para cumplir esos retos que nos ha planteado la ciudadanía a partir del mes de junio de este año. Pero ese es el mensaje un poco para los ciclistas, cambios de comportamiento, y nosotros buscaremos hacer lo que nos corresponde y generar vías más seguras para ellos. Alcalde, para ir cerrando este espacio, hablemos de seguridad y de una noticia muy importante que ocurre en este momento en la ciudad y tiene que ver con unos operativos que se están llevando a cabo. ¿Qué nos puede contar usted sobre eso? Pues están en curso los operativos, sí. Son operativos que vienen ya de más de 2 meses en curso. Esperamos poder dar alrededor de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, ya los resultados finales del operativo, pero esto hace parte de un esfuerzo que está haciendo la Policía Metropolitana con la coordinación de la Fiscalía, obviamente General de la Nación, y también con la Secretaría de Seguridad. Hemos dado golpes importantes. Por ejemplo, esta semana logramos unos golpes que llevaron a la captura de 30 personas entre la localidad de Suba, Usme y Ciudad Bolívar, dedicados al tráfico de estupefacientes, al hurto de motocicletas, algunos responsables también de homicidios. Eso fue un avance bien importante. La semana anterior hicimos un esfuerzo también grande en Usme, donde se desarticuló una organización criminal que era responsable de cerca de 4 homicidios en el último año en Usme. Uno, ustedes recordarán también, el taxista, sí, frente a un establecimiento de comercio hace unas semanas, era uno de las víctimas de esta organización. Hoy vamos a dar resultados importantes en lo que fue la racha de hurto a comercios en algunos restaurantes en Bogotá en el mes de febrero. Entonces seguimos trabajando. Esto no es un resultado suficiente, obviamente, pero vamos por buen camino. Entiendo que la ciudadanía dice, necesitamos mucho más, no nos sentimos seguros. Tienen razón, no es un tema de percepción, tenemos problemáticas de seguridad, las estamos enfrentando. Estos resultados nos van a ayudar desarticulando estas bandas, pero tenemos, como les decía en el caso anterior, pues que avanzar con un nuevo plan de desarrollo nuestro, nuevos recursos por cuenta de un presupuesto armonizado para poder lograr mejores resultados que la gente está esperando. Y que es muy importante que la gente haga la denuncia, para que es importantísimo que hagan la denuncia la gente. Ahora, la gente muchas veces dice, yo no denuncio porque no sirve para nada. Para nosotros es muy importante la denuncia para judicializar los casos, pero también para saber qué está ocurriendo en territorio y dónde. Ahí ha habido un avance importante. Hemos logrado, por ejemplo, reducir los hurtos en Transmilenio en un 47% más o menos, en el sistema zonal en un 33%. Nos aumentó la extorsión, hay que reconocerlo, nos aumentó la extorsión. Tenemos más denuncias y creo claramente más extorsión en Bogotá, y por eso tenemos que articularnos. A pesar de que hubo 50 capturas en casos de extorsión, eso es insuficiente. Hubo la captura, por ejemplo, en el caso del frigorífico de Kennedy, del sicario que disparó allí. Ustedes recuerdan, el sicario que disparó allí fue capturado, alias Vitico. Ese fue capturado hace más o menos 2 o 3 semanas. Se capturó también al jefe de sicarios de la organización Satanás, que es alias Gocho. Se capturó al otro, Pedrito, en San Antonio, Texas, hace unas semanas también. Entonces estamos haciendo esfuerzos, hemos desarticulado parte de esa organización, tenemos que seguirlo haciendo, pero entendemos las inquietudes de la ciudadanía, las quejas que han tenido por cuenta de la inseguridad, y estamos trabajando para articularnos mejor con la ciudadanía para lograr mejores resultados. Inquietudes de la ciudadanía, alcalde, que luego de denunciar ante la policía y ante las autoridades, también lo hacen ante las cámaras de City TV con el fin de dejar registro de las modalidades de los delincuentes en Bogotá y que también otros ciudadanos puedan tener cuidado. Para eso nos conectamos con Angie Telles, que está en la localidad de Usaquén y nos tiene detalles de un nuevo hurto de joyas, específicamente de un reloj que hemos visto anteriormente. Son relojes muy costosos, entre otras pertenencias de valor. Cuéntenos específicamente qué fue lo que le sucedió al ciudadano que usted entrevista, Angie. Marco, pues mira, nos encontramos con la nueva víctima de atraco violento, específicamente en el barrio Santa Bárbara de la localidad de Usaquén, y quedó registrado, Marco y televidentes, en cámara de seguridad. Se observa que él está pues en una tienda de bicicletas porque estaba arreglando su vehículo cuando de repente llegó un sujeto fuertemente armado, llegó buscándolo directamente a él y lo despojó de su Rolex, también de una cadena y unos lentes, y luego salió huyendo del lugar, y por eso nos acompaña la víctima. Muy buenos días y cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Bueno, buenos días. Yo estaba ahí muy cerca de Unicentro almorzando, bajé por la calle 122 a un local de bicicletas que se llama Specialized, queda en la 122 con carrera 17A. Iba a mirar un tema y estaba hablando ahí con el técnico de las bicicletas cuando en ese momento entra un sujeto, desenfunda un arma, la carga y me dice, la vida no vale un reloj, y me dice, entrégueme el reloj.
Yo le entrego el reloj, luego me dice quítese la cadena, yo tenía unos lentes de sol en la mano, me quita también los lentes y nos dice a las personas que estábamos ahí, váyanse hacia el baño, desen la vuelta. En ese momento el sujeto sale y las personas que estaban fuera del local dicen que él se subió en una moto, que lo estaba esperando una persona, y emprenden la huida por la calle 122 hacia el oriente de la ciudad. Muchas gracias por su testimonio, pero aprovechando que el alcalde Galán se encuentra en estudio con Marco, ¿cuál es la pregunta en materia de seguridad que tiene para él? Bueno, yo le preguntaría al alcalde qué estamos haciendo en Bogotá, si tenemos identificadas esas zonas comerciales donde ocurren este tipo de hurtos, qué acciones especiales o qué pie de fuerza puede haber de la Policía Nacional para que se pueda prevenir este tipo de delitos. Ahí está entonces la pregunta para el alcalde Galán, Marco. Bueno, primero decirle que lamentamos muchísimo la situación que sufrió y que vivió. Vamos a ponernos en contacto con él. Entiendo que ya puso la denuncia para ver cómo este caso se conecta con los otros casos que han ocurrido en Bogotá y debo decir a nivel nacional de hurto de este tipo de relojes, porque hemos visto en cierta forma una modus operandi similar en varias ciudades del país en este tipo de hurtos de relojes como este. Y ya hay un grupo especial de la policía que está trabajando precisamente para identificar, porque al parecer son bandas que se conectan la una con la otra en diferentes ciudades de Colombia para este tipo de casos. Además porque, como ustedes han visto, usualmente ocurren en racha. Vienen y ocurren 3 o 4 en unos días y después dejan de ocurrir y vuelven y ocurren. Entonces tenemos informaciones que no podemos revelar, digamos, de cómo operan estas organizaciones. Entonces vamos obviamente a incluir este caso para priorizarlo en el caso de los demás hechos que ocurrieron en el mes de febrero también de hurto de este tipo de relojes. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Primero, el pie de fuerza es insuficiente, hay que decirlo. Hemos aumentado, gracias al apoyo del general Salamanca, 900 efectivos de policía este año el número de policías de Bogotá. Eso es insuficiente, Bogotá necesita por lo menos 7.000 más para tener realmente el pie de fuerza que se requiere. Vamos a seguir trabajando en eso, nos prometieron más, esperamos podemos tener 3.000 adicionales en el marco del plan 20.000 que lanzó la policía. Segundo, hemos definido estas zonas donde estamos creando unos mecanismos, digamos, especiales de vigilancia en los entornos comerciales. Son muchos en Bogotá, son muchísimos entornos comerciales, entonces hay que entender que no hemos podido todavía lograr cubrirlos todos y ahí vamos a trabajar en fortalecer lo que hoy tiene debilidades como estos casos para que, digamos, las zonas de entrada y salida de estos puntos comerciales donde hay afluencia de personas pues tengan control, algún tipo de control y presencia en cierta forma institucional, no solamente de policía, sino de todas las autoridades. Es decir, aquí vamos a tener presencia del distrito. Entonces, hay unos planes que se han venido implementando. En esta zona vamos a averiguar qué pasó, qué estaba, digamos, implementándose ese día, porque no sé cuándo fue que ocurrió este hecho, para saber por qué no hubo eventualmente el plan candado que tenemos diseñado para estas zonas. Ahora, ustedes saben que tenemos unos retos muy complejos en este momento que se multiplican. Estos temas de orden público que nos ha generado, por ejemplo, las protestas de algunos días, nos afectan el tema de capacidad para tener eventualmente el tema de seguridad cubierto como quisiéramos tenerlo. Ayer, por ejemplo, hubo manifestaciones significativas en la Nacional, hacia el centro de la ciudad, hubo afectación a muchos bienes, afortunadamente no hubo personas heridas. Entonces, esas cosas nos afectan cuando hay también partidos de fútbol, espectáculos, nos lleva a tener eventualmente más policía desplegada en unas zonas, pero vamos a recibir esta denuncia para poderle informar a él directamente qué vamos a hacer y trabajar en que esas zonas tengan los planes implementados que diseñamos para protegerlas de manera especial. Pues alcalde, no han sido días fáciles para nuestra ciudad con esta crisis que estamos viviendo, en la que todos necesitamos cooperar, tampoco para la administración distrital, para usted muy especialmente, justo esta semana con la noticia que tuvimos del fallecimiento del excongresista Andrés Felipe Villamizar. Le agradecemos mucho por estar con nosotros en Arriba Bogotá, que esta es su casa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marco. Gracias a usted. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.